día de hoy quiero darle conclusión a esta serie que comenzamos el mes pasado y Dios, yo creo que nos habló en una forma muy especial. Personalmente me habló en una forma muy especial y esa serie la titulamos Fundación Firme. Y para recordarles algunas cosas, hablamos acerca de una fe inquebrantable que llega a través de nuestra relación con la palabra. ¿Se acuerdan? Fe inquebrantable que llega a través de nuestra relación con la palabra, porque la Biblia dice que la fe llega por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Entonces la fe llega por el oír la palabra. También hablamos acerca del que persevera. Y se acuerdan que hablamos de que el que persevera en oración, esta persona ve cosas maravillosas en su vida. Por eso tan importante crear estos hábitos de oración en nuestra vida. Crear hábitos, crear tiempos, sacar tiempos para orar. Y dicho sea de paso, les invitamos a cada uno de ustedes que tal vez no se han conectado todavía con los días o con los grupos de oración para que lo hagan. Realmente Dios está haciendo cosas gloriosas a través de los grupos de oración. Dios está moviendo maravillosamente ahí. No pierda esta oportunidad, los grupos de oración virtuales. También dijimos que somos lo que comemos, ¿se acuerdan? Eres lo que comes, ¿sí? Eres lo que consumes. No puede salir de ti nada que no has consumido. Y si recibes lo malo, entonces vas a vas a hablar lo malo. Pero si consumes cosas buenas, entonces las cosas buenas van a salir de ti. Sí, palabras buenas van a salir de ti. Eres lo que comes. Y la última predicación de esta serie fue con sede comunidad y la importancia que tenemos como comunidad de afirmarnos los unos a los otros. ¿Sí? Que es importante ser parte de la comunidad para poder estar firmes. Y miren que me llamó mucho la atención de que cada una de estas predicaciones nos impactaron a tal punto que empecé a escuchar personas que estaban conectándose en los grupos de oración, que estaban buscando más la presencia del Señor en su palabra, que inclusive empezaron a tener llamar grupos de amigos o amigas para compartir en sus casas, para crear comunidad. Eso quiere decir que Dios está hablando. ¿Cómo sé yo que Dios habla? Cuando cada uno de nosotros empezamos a dar los pasos. Somos convencidos por el Espíritu Santo de que Él quiere una iglesia firme en Él. Nos dice cómo nos afirmamos y empezamos a dar los pasos. Empezamos a practicar. Por eso la palabra de Dios dice: no sean tan solo oidores de la palabra, sean hacedores de ella. Porque cuando hacen la palabra, cuando practican la palabra, entonces es donde ven esa palabra hacerse realidad en sus vidas. Dios quiere una iglesia firme. Dios quiere una iglesia firme. Diga conmigo: Dios quiere una iglesia firme. Y si tú eres la iglesia, Dios quiere que tú vivas una vida firme. Al ser tú la iglesia, Dios quiere que tu vida sea firme. Y miren que para terminar toda esta serie, he estado meditando por algún tiempo cuál es otra forma como yo personalmente o personas que he visto se han logrado afirmar en Dios aún más. Definitivamente hablamos de la palabra, hablamos de la oración, hablamos de tener cuidado con lo que vemos. Todas estas cosas te afirman. Hablamos de conectarte con la comunidad. Todo eso te afirma tu fe en Dios poderosamente. Y el día de hoy quiero hablar de una. Y para introducirme, miren, les cuento una pequeña historia que me sucedió. Hace muchos años nosotros tuvimos una banda, y tal vez usted recuerda en el video que vimos hace 3 semanas que hablamos acerca de esta banda que Dios nos llamó a hacer, y sentimos de parte de Dios que era el propósito para nuestra vida en ese momento. Y recuerdo que se unieron muchos chicos muy jóvenes. Yo me imagino que entre 16 y 20 años estábamos todos más o menos. El más viejito era yo con 22 años, imagínense. Pero estábamos ahí, y yo recuerdo que Dios puso algo en mi corazón porque no teníamos un nombre para este grupo, para esta agrupación, para esta banda. Y les dije a los chicos: bueno, nos vamos a reunir un día aquí. Nos reunimos en la iglesia y les dije que cada uno traiga papel y lápiz y usted escriba qué significa esta banda para usted.
O sea, usted encontró algo aquí, usted encontró como usted siente que hay un propósito aquí, que usted encontró un propósito en esta banda. Bueno, ¿qué es lo que esta banda representa para usted? ¿Qué es? Porque mi idea era que a través de esto, a través de este ejercicio, íbamos a poder definir un buen nombre para la banda. Hace algún tiempo que nos movimos para nuestra nueva casa, estaba buscando, o más bien moviendo cosas, cuadrando cosas, y en un folder encontré esas cartas que cada uno de estos chicos escribieron hace 20 años atrás. Y las empecé a leer y me llamó mucho la atención que una de estas cartas, todas increíbles, pero una me llamó la atención mucho. Y el guitarrista de ese entonces escribió en esta carta algo como, la banda para mí ha sido como un ancla. Diga conmigo, como un ancla. Ahora siento que me conecto más con Dios, escribió ahí. Siento que me afirmé en Dios a través de esto. Ahora busco a Dios no solo para mí como antes lo buscaba, sino con esta necesidad de encontrar más de Dios, porque tengo una responsabilidad de dar de Dios. ¿Me entienden? Porque es imposible dar lo que no tienes. Entonces él escribió ahí, este grupo me ha ayudado a entender eso, y esto ha afirmado mi relación con Dios, no solamente por mí, sino porque he entendido que lo que Dios ha puesto en mí necesita salir, pero necesita salir de la forma correcta. Entonces le doy gracias a Dios por este cuerpo, por este grupo, por esta banda que en donde Dios me ha puesto, porque me está ayudando a afirmarme más en Él. No solamente por mí, sino para ser de bendición a otros. Increíble. Cuando yo leí eso, Dios me ponía en el corazón que cuando servimos a Dios, cuando encontramos realmente el lugar donde Dios nos llamó a servirle a Él, esto nos afirma más en Él. Por eso es tan fácil ver personas que están firmes en el servicio y no se mueven, y ver personas que les cuesta servirle al Señor y son como las olas del mar. Un día sí, un día no, un día tal vez, el otro no estoy seguro, después sí, después ya yo vengo, pero a veces no. Porque no han encontrado realmente el lugar donde Dios quiere sembrarlos y donde Dios quiere multiplicarlos. Y el día de hoy yo quiero hablar bajo este título: ¿cuál es tu función? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu función? Vamos, pregúntese, no se me duerman, pregúntele, ¿cuál es tu función? Yo quiero que usted piense por un momentito en esa pregunta. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu razón? ¿Por qué estás aquí? Es solamente cuando encuentras el por qué, cuando encuentras tu razón, cuando encuentras tu función, donde empiezas a vivir una vida llena. Antes de eso es imposible. Porque cuando no entendemos nuestra función en el cuerpo, entonces nos posicionamos para fracasos, para dolores, para desánimos. Pero cuando estás conectado en el lugar correcto, cuando estás sembrado en el lugar correcto, cuando has encontrado tu función, todo cambia. Mira, hay personas que viven la vida tristes, viven la vida desmotivados. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a su función. Porque están tratando de ser lo que Dios no los llamó a hacer. Están tratando de hacer lo que Dios no los llamó a hacer. Están tratando de alcanzar lo que Dios no los llamó a alcanzar. Están tratando de desarrollar dones que no tienen. Y ese carril siempre te va a llevar a vivir una vida frustrada. Porque la bendición de Dios no está en lo que Él no te ha llamado a hacer. Pero cuando lo encontramos,
entonces la bendición de Él está. Su respaldo está. Las victorias las ves. Poquitos. Está bien. Pero solo cuando entiendes cuál es tu función, cuál es tu razón de ser, por qué estás aquí. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu función? Miren que pensando en esto, yo me puse a pensar en todos mis años, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida a través del servicio? De servirle a Dios, de servirle realmente en la función que Él ha puesto. Y como decía mi amigo, activa la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Cuando servimos a Dios en el lugar donde Dios nos ha llamado, activa la búsqueda de Dios, porque ahora entiendo que ya no es solo para mí, tengo que tener algo para dar. Entonces Dios te lleva a buscarlo más a Él cuando sirves, porque ya entiendes que no es solo para ti, es porque tienes que tener algo para dar. Pero también el servicio activa algo en nosotros, y es ese sentido de comunidad, sentido de pertenencia. Sentimos que somos parte del cuerpo porque estamos sirviéndonos los unos a los otros. Por eso es tan fácil ver personas que sueltan o dejan el cuerpo tan fácilmente. Ya sea que se van de la iglesia, que vienen pero que están pero no están. ¿Por qué? Porque no son parte del cuerpo. ¿Y por qué no son parte? Porque no sirven en el cuerpo. Entonces, al no servir en el cuerpo te sientes como que si voy bien, y si no voy, ¿qué? También. Entonces no tienes ese sentido de pertenencia. Pero cuando encuentras la razón por la cual estás aquí y te mueves en esa función, entonces te sientes parte activa. Otra cosa que encontramos en el servicio es que encuentras un sentido de propósito. Un sentido de propósito. Ya sé por qué estoy aquí. Ya sé por qué Dios me puso en esta comunidad. No llegué aquí porque me invitaron. No, hay un plan real de Dios para tu vida en esta casa. Usted no me escuchó. Dios tiene un plan real para tu vida en esta casa. Él te trajo, nadie te trajo. Dios te trajo porque tiene un plan específico para tu vida. Él tiene un plan para ti en esta casa. No es coincidencia que llevas 10, 15, 20 años aquí. No es coincidencia que acabas de llegar aquí. Dios te trajo, pero Él tiene un plan. Entonces no te sientes en el plan. No te quedes quieto en el plan. Busca cuál es ese plan, porque cuando encuentras ese plan, tu vida cambia realmente. Sientes un sentido de propósito. Yo he visto personas que les preguntan, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual usted está viviendo? No saben. Y cuando uno vive para nada, nada logra. Cuando tú vives para nada, nada logras. Necesitas entender tu función, tu razón. Otra cosa que sucede cuando servimos al Señor es que ejercitamos, diga conmigo, ejercito, y afirmo mis dones y talentos. Cuando le sirves al Señor en la función que Él tiene para ti, afirmas tus talentos, los mejoras. Afirmas tus dones, los mejoras, los fortaleces, porque lo que no se usa se pierde. Pero si tú usas tus dones, tus talentos son afirmados. La palabra de Dios nos enseña también que cuando servimos al Señor, somos parte de la edificación de la iglesia. O sea, servimos no para ser vistos, ¿verdad? O sea, sirvo, mi interés no es ser visto, mi interés es ser parte de la edificación de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser parte de la edificación de la iglesia? Y usted sabe que lo que necesitamos para edificar la iglesia ya lo tenemos. ¿Sabía usted eso? Usted ya lo tiene. Que no lo haya visto es otra cosa.
Que no le haya dado tiempo para mejorarlo es otra cosa, pero usted ya lo tiene. Esos dones ya están ahí, esos talentos ya están ahí. Y miren que cuando servimos, Dios nos prepara para cosas mayores. ¿A cuántos les gusta eso? ¿Sí? No quiere decir que en el lugar donde estás no sea bueno, pero muchas veces Dios te pone en el lugar donde estás porque Él quiere prepararte. ¿Sí? La única razón por la cual David pudo vencer a Goliat fue porque en el lugar donde nadie lo veía, él estaba practicando. Estaba peleando contra osos, contra leones. Entonces cuando llegó Goliat, que fue el momento donde Dios puso la vista del pueblo sobre David, él ya sabía qué hacer porque ya había practicado. Miren qué es lo que sucede y lo que yo he visto. Que muchas veces sentimos el llamado de Dios a hacer algo. Y sentimos el llamado de Dios que Dios nos va a llevar a coliseos, que Dios nos va a llevar a cantarle a miles, que Dios nos va a llevar a predicarle a miles, que Dios nos va a llevar a ganarnos a miles, a interceder por miles. Y Dios va a hacer eso, pero no lo va a hacer a menos que tú comiences con el 1, con el 2 o con el 3. Eso lo vemos muchas veces cuando chicos vienen y empiezan a servirle al Señor en la iglesia. En las cosas que parece que no se nota mucho, sirviendo en un grupo de jóvenes, trabajando en un grupo de conexión, en un grupo de oración y mostrando que sí, yo puedo, yo sé, yo vengo de otro lado, yo tengo todo este conocimiento de todas estas cosas. Y cuando ponen un pie en el altar, se olvidan del resto de cosas. Y le dejo eso ahí para que lo analice un poquito. Solo llegan a poner un pie en el altar y dicen lo logré. Y después uno los ve estancados porque Dios dice no es así. La idea no es ser visto, la idea es servir donde Dios te ponga. Dile a la persona que está a tu lado, la idea no es ser visto. La idea es servir donde Dios te ponga. Ahora, que Dios te dio una promesa y que Dios va a llevarte a esos lugares de eminencia, definitivamente. Pero Él nunca lo va a hacer a menos que tú menosprecies los pequeños comienzos. Él nunca te va a premiar si menosprecias los pequeños comienzos. ¿Y cómo no menosprecias los pequeños comienzos? Cuando le das todo al Señor en el lugar donde Él te ponga. Cuando le das excelencia al Señor en el lugar donde Él te ponga. Cuando eres constante, cuando eres comprometido en el lugar donde Él te ponga. Y después vendrán las cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? El problema muchas veces es que nos vamos por las cosas mayores, menospreciando las cosas que consideramos menores, que realmente son los bloques de construcción para llegar a aquellas cosas grandes en el Señor. No olvidemos eso nunca. Quiero, iglesia, que me acompañes a la Biblia. Romanos 12. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12, 4, 8. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, diga conmigo específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Diga conmigo, nos pertenecemos. Nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien. Diga conmigo, para hacer bien. ¿Para hacer cómo? Bien. Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
Tremenda palabra la que Pablo nos da aquí. Y miren, Pablo compara al cuerpo, a la iglesia, con un cuerpo humano. ¿Sí? Está haciendo una comparación, una metáfora. ¿Sí? Está comparándonos con la iglesia con un cuerpo humano. Y está diciendo de la misma manera que los cuerpos, que nuestros cuerpos, sí, nuestro físico, nuestro cuerpo, tiene diferentes partes y cada parte tiene una función específica. Asimismo, cada persona que va a la iglesia, que es parte de la iglesia, tiene una función específica. Entonces en el cuerpo tenemos manos para saludar, para tocar, para mover cosas. Tenemos pies para llevar nuestro cuerpo a diferentes lugares. Tenemos ojos para ver, para disfrutar los paisajes. Tenemos oídos para escuchar música, para escuchar cosas, no para escuchar chismes. Tenemos nuestra nariz para poder diferenciar olores, nuestra lengua para diferenciar. Todos nosotros tenemos diferentes partes en nuestro cuerpo que tienen funciones específicas. Y Pablo está diciendo en la iglesia es exactamente igual. Por eso se llama el cuerpo de Cristo. Dios ha traído a cada uno de ustedes, todos los que me están viendo en línea también, y nos ha unido en este gran cuerpo. Y es hermoso saber que Él nos ha equipado, diga conmigo equipado, con diferentes cosas, diferentes dones y diferentes talentos para que nos sirvamos los unos a los otros. Para que seamos de bendición los unos a los otros. Para que nos edifiquemos los unos a los otros. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu función? Ya me van entendiendo, iglesia. Mire, Pablo dice, nos pertenecemos unos a otros. Hay otra versión que dice, miembros los unos de los otros. Otra versión que me fascina dice, y en ese cuerpo cada uno es miembro al servicio de los demás. Increíble. Somos miembros de un cuerpo al servicio de los demás. Mire que aquí yo puedo ver claramente que Pablo está diciendo, está trayendo una idea que es la interdependencia. Nos debemos el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. Porque yo les digo, hay cosas que ustedes tienen que yo no tengo, las necesito. Hay dones y talentos que ustedes tienen, que Dios ha depositado en ustedes, que otro no tiene, los necesitan. Hay dones y talentos que Dios ha colocado en mí, que tal vez usted no tiene, lo necesita. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces? Que tomamos esos dones y esos talentos y los escondemos y no queremos usarlos, ya sea por tiempo, por pena, porque no me siento capacitado. Tantas cosas que permitimos que el enemigo ponga en nuestro oído y lo creemos como verdad y nos detienen de no solamente ser bendecidos, sino bendecir a otros. Porque lo que tú tienes y necesitas para bendecir a otros ya lo tienes. A veces pensamos, no, yo necesito más, necesito saber más. No, la palabra de Dios dice, si tú abres tus labios, yo los voy a llenar. ¿Eso dice la palabra o no? Ahora, no estoy diciendo que no estudie. Estudie para que cuando llegue el momento indicado usted pueda tener la palabra indicada, que Dios le revele lo que usted necesita decir. Pero lo que usted tiene, el apóstol nos lo ha enseñado mucho. El mundo lo necesita. Lo que Dios ha colocado en usted, el mundo lo necesita. Dice también Pablo, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Todos tenemos algo que dar. Dios ya lo ha depositado en nuestras vidas. No es para guardar, es para compartir.
para bendecir a los demás. Ahora, algo que me llama la atención en esa traducción es como dice que Él puso dones en nuestras vidas, capacidades para hacer ciertas cosas bien. ¿Qué quiere decir eso? Diga que yo no lo puedo hacer todo bien, ¿verdad? Yo no soy un 10 en todo y usted tampoco es un 10 en todo. Ahora, ¿para qué usted es un 10? ¿Qué es aquello que usted puede hacer muy bien con el menor esfuerzo posible? Ese es su don. ¿Qué es aquello que simplemente fluye sin necesidad de hacer mucho? Ese es su don. Póngale atención porque ese es su don, el cual Dios ha puesto en usted para la edificación de su pueblo. Ahora, en el versículo 6 al 8 de esta palabra, Dios nos habla a través de Pablo acerca de diferentes dones y capacidades. Algunos, no son todos, porque hay muchos más. Pero dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ahora, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y cuando miramos en la Biblia hay muchos otros dones que son dones que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas y todos para mejorar o para edificar la iglesia. Ahora quiero hablar de dos cosas rapidito que Pablo nos lleva a través de esta palabra. Lo primero, usted nota que habla acerca de profetizar, servir, enseñar, animar, dar, liderar, mostrar bondad. Es muy específico. Es súper específico. Entonces, si tú quieres encontrar realmente tu razón, la razón por la cual estás aquí, necesitas empezar a mirar en tu maleta de dones y talentos, a ver qué es lo que tienes ahí. Tienes que identificar tus dones, identificar tus talentos. Dile a la persona que está a tu lado, hay que identificarlos. La tarea esta semana es que usted identifique para que usted es bueno. Identifique cuáles son los dones que Dios ha puesto en usted. Y mire, no tenga miedo de que usted se encuentre pensando y diciendo, wow, man, yo estoy cantando y yo no sé cantar. Hubo una oportunidad y la tomé, pero realmente no sé cantar y tampoco me gusta. Yo quería era que me vieran. O sea, lo que le quiero decir es no se sienta mal si usted se encuentra frustrado en un lugar porque tal vez usted no definió si usted era bueno para hacer eso o no. Creo que Dios nos da la oportunidad de desconectarnos para volver a conectarnos en el lugar correcto. Porque de nada te sirve conectarte en el lugar que no es correcto. Como dije al principio, vas a vivir una vida de fracaso y eso no es lo que Dios quiere. Pero tienes que identificar tu don o tu talento, tenerlo claro, porque eso te va a llevar a cuál es tu función. Mira la palabra increíble que da Pablo a los romanos en el capítulo 11, 29. Póngale pues bien cuidado. Mire lo que dice. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Piensen eso un momentito. Los dones de Dios, o sea, lo que Él ya puso en usted, Él no se lo va a quitar. Y el llamado que Él hizo a usted desde antes de la formación del mundo
Él tampoco se lo va a quitar. Son irrevocables. O sea que en otras palabras podemos decir, cuando yo encuentro mi don, cuando yo encuentro mi talento, entonces encuentro mi llamado. Porque tu llamado depende de los dones que Dios te ha dado para hacerlo. ¿Me explico, iglesia? ¿Perdí a alguien? ¿Todos van conmigo todavía en el botecito? O sea que cuando tú entiendes, cuando tú logras entender para qué eres bueno, estás en un muy buen lugar para entender para qué Dios te puso aquí. Porque Él no te va a llamar a hacer algo para lo cual Él no te ha equipado. Dios no es así. Él es muy inteligente. Entonces Él pone en tu vida todo lo que necesitas para desempeñar aquello para lo cual fuiste llamado, para desempeñar tu función. Por eso es tan importante pedirle al Señor que nos ayude a aclarar nuestros dones y nuestros talentos, porque de eso depende tu propósito y hacerlo de la forma correcta. Entonces vemos que Pablo dice: los que hacen esto, háganlo bien. Los que hacen esto, háganlo bien. Los que son llamados para esto, háganlo bien. O sea, ten claro lo que eres llamado a hacer, porque de esa manera lo vas a hacer bien. Y cuando no tienes claridad, entonces ¿qué sucede? Pues no puedes hacer las cosas bien, porque no sabes cómo hacerlas, porque no tienes lo que necesitas adentro para hacerlo. Lo segundo que yo veo ahí, que Pablo nos lleva, es a ponerlos en práctica. Iglesia, necesitas poner en práctica tus dones. Necesitas usar tus talentos. Un don escondido nunca va a dar fruto. Un don escondido, un talento escondido nunca va a darle gloria a Dios. Y miren, hay personas a través de los años con los que hemos hablado. Ya se oye como a través de los años. Uno va aprendiendo cosas a medida que habla con la gente. Y uno se da cuenta que tienen tanto que dar, pero han perdido tanto tiempo. No, yo no sirvo porque estoy esperando que mi esposo sirva. No, yo no sirvo porque es que yo vi que una persona servía y le fue mal. No, yo no sirvo porque es que no me dejan hacer lo que yo quiero. Miren que el servicio realmente, cuando miramos el servicio como tal, el servicio es un acto de adoración que yo hago por agradecimiento por lo que Dios ya hizo por mí. El servicio es un rendimiento mío por lo que Dios hizo por mí. Yo podría decir que el servicio es tan individual como la salvación, porque tú sirves basado en la relación que tú tienes con Dios. Cuando lo haces por otra cosa, cuando lo haces porque te invitaron, porque te motivaron, porque te manipularon, porque quién lo va a hacer, por todas otras razones, cualquiera que sea, entonces ya no es un sacrificio de olor fragante a Dios. Dios no lo recibe. Pero cuando tú lo haces entendiendo lo que Dios ha hecho por ti y en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti, la cosa cambia. Dios recibe eso como una adoración. Dios recibe eso como un olor fragante. A Él le gusta. Recuerda eso, iglesia, siempre. El servicio es tan individual como la salvación. Tú no puedes servir porque otro sirve, y tampoco puedes dejar de servir porque otra persona dejó de servir. Si alguien dejó de servir, allá él con Dios. Yo sigo para adelante porque yo tengo clara mi función en el cuerpo.
Si esta persona dijo, no, yo me quedo, pues seguimos orando, pero yo sigo para adelante porque ya entendí la función que yo tengo en el cuerpo. Ya entiendo que yo soy un miembro de este cuerpo y tengo una función y necesito hacerlo porque Dios ya me empoderó. Dios ya puso lo que yo necesitaba para hacerlo. No voy a permitir que nada ni nadie impida que yo le sirva a Dios, porque estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho por mí, por sus bondades, por su amor, por su misericordia. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? Y si estás quietito, miren, también yo creo en tiempos de quedarnos quietos para poder entender el plan de Dios. Eso es, también la Biblia enseña acerca de eso. Pero si estás quietito y ya tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, es una muy buena idea que te levantes y camines. Que te levantes y camines. Que te levantes y camines. No por ti, sino por el cuerpo. No por ti, sino por las personas alrededor tuyo. Porque Dios te puso ahí porque alguien necesita lo que tú tienes. Alguien necesita lo que tú tienes. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo definir mi función? O sea, si la función, si mi razón, si mi propósito es tan importante, ¿cómo lo puedo definir? Lo primero es un llamado de Dios. Así. Dios ya te llamó a ser pastor, o Dios ya te llamó a ser evangelista, o Dios ya te llamó a ser líder de jóvenes, o Dios ya te llamó a trabajar con niños. Dios ya te llamó. Entonces, si Dios ya te llamó, ya tienes un propósito. Amén. Ya hay una razón de ser. Hay otra forma para poder definir cuál es tu función, y es mirar tu talento innato. ¿Para qué eres bueno? ¿Soy bueno para hablar? ¿Soy bueno para aconsejar? Hay personas que me dicen, pastor, mire que a mí se me hace muy raro que mucha gente viene a pedirme consejo. Si vienen a pedirte consejo es porque han identificado que hay algo ahí, que hay una fuente de consejo para sus vidas. Entonces, aconseja. Ponte disponible para que las personas puedan encontrarte y ser aconsejados por ti. Yo soy bueno como para animarlas. Yo soy ¿cómo dicen? La vida de la fiesta. ¿Cómo le dicen? El alma de la fiesta. Y alguien que tiene experiencia sabe. Yo soy el alma de la fiesta. Sé animar a las personas. Men, eso es un don que Dios te ha dado. Usted ha notado que a veces uno está así como caído, como sin ganas, y llega siempre ese hermanito que siempre tiene la palabra correcta, que siempre tiene la forma correcta de decir la palabra correcta, y usted termina como, wow, yo sí puedo. Si usted tiene eso es un don de Dios. Es un don. La palabra don significa regalo. Un regalo de Dios que le ha dado a usted para el beneficio de los demás. ¿Cómo puedo definir mi función? Cuando siento una atracción. No sé si tengo el talento, pero siento una atracción. Miren que estaba hablando con alguien en estos días que está pasando su proceso de conversión, porque yo creo que la conversión es un proceso. Uno da un paso, pero comienza un proceso de conversión. A Pablo le costó 3 días. A otras personas más. Donde llegas y entiendes tu posición real delante de Dios, y entiendes qué es lo que quiere decir un genuino arrepentimiento y todas estas cosas. Pero está en ese proceso. Me decía, yo me siento ahí y yo veo como predican y yo digo, como que yo puedo hacer eso.
Está en su proceso de encontrar a Jesús y ya tiene una atracción. O muy probablemente hay algo adentro de él que Dios le está diciendo: tú vas a hacer. Una atracción. Hay algo que me llama la atención. Hay algo que me gusta. Y lo último, ¿cómo puedes definir tu función? Es pilas con las oportunidades. Porque a través de las oportunidades Dios te va alineando el camino. Es el problema de aquellos que dicen no a todo. Entonces Dios te da una oportunidad de algo. No, yo no puedo. No, yo no quiero. No, busque a otro, que hay otro que está más capacitado que yo. Y empiezas a cerrarte la puerta a realmente lograr ver lo que Dios puede hacer a través tuyo. Aprovecha las oportunidades. Ahora van a haber oportunidades que vas a tomar y vas a decir: wow, definitivamente esto no es para mí. Y tener la sensibilidad de decir: no tengo las herramientas para esto. ¿Qué es realmente, Dios, lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función en este cuerpo que me has puesto, Señor? En este lugar. Iglesia, yo te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántos quedaron claros en esta mañana? Yo te invito que durante esta semana de oración tú le seas pidiendo al Señor claridad, para que no pierdas más tiempo y para que puedas desarrollar los dones que Dios ya puso en ti. Y mi oración va a ser que esta semana Dios empiece a traer claridad a nuestras vidas y convicción de que estamos aquí por una razón, y de que no importa quiénes somos, no importa cuánto llevemos en esta casa, no importa cuánto llevemos en el cuerpo de Jesús, que nosotros tenemos una función específica en este cuerpo. Todos ustedes, iglesia, todos y cada uno de ustedes, y me fascinaría decirlo por nombre, pero nos quedamos aquí todo el día. Todos ustedes tienen una función específica en este cuerpo. Ahora es necesario que esos dones y talentos sean usados, sean utilizados. No lo escondas. No lo escondas. No lo escondas. Úsalo. 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 Tomaste un breakcito, tomaste un tiempo de descanso, está bien, pero es tiempo de retomar y usar el don que Dios ya te dio. Es tiempo de usar el don que Dios ya te dio, para que cuando llegues a Él, Él te diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos, iglesia, y vamos a orar. Dios de los cielos, en esta mañana te damos gracias infinitas por tu palabra. Te damos gracias infinitas porque tú estás en medio nuestro, Señor, y tu presencia está en esta casa. Hoy, Padre bendito, entendemos, Señor, que tú nos has llamado y que tú nos has equipado de acuerdo a esa función que tú ya definiste para nuestras vidas. Hoy, Padre bendito, yo te pido, Señor, que tú traigas claridad. En este momento, Señor, trae claridad a cada uno de nosotros. Trae claridad, todo espíritu de confusión, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento pierde toda fuerza por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que queda neutralizado, atado y echado fuera. Toda confusión en este día es fuera. Vamos, iglesia, diga: yo renuncio a toda confusión en el nombre de Jesús. Toda quietud en el nombre de Jesús de Nazaret.
Todo aquello que me ha llevado a dudar de mis dones y mis talentos, en este momento queda neutralizado de mi vida. Sale por el poder de la sangre del Cordero de Dios y me declaro libre para ver. Vamos, iglesia, yo me declaro libre para ver aquello que has depositado en mí, Señor, para el bien, para el bienestar de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Señor, ojos abiertos por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Ojos abiertos para ver dones, para ver talentos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro, Señor, que nos levantamos firmes en ti, firmes en tu presencia, Señor, para desempeñar la función para la cual tú, Señor, nos has diseñado, para la cual tú nos has llamado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy lo declaro para tu iglesia. Hoy lo declaro para tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaro para tu iglesia. Lo declaro para esta casa. Para todos aquellos que están conectados. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia. Y dile a Dios: yo te pido, Señor, que me des claridad de pensamiento, que me ayudes a identificar aquello que tú ya has puesto en mí, y que me des la oportunidad, de ejercer mi función en el cuerpo, Señor. Yo te lo pido. Yo te pido, Señor, que pongas en mí el querer como el hacer. Yo quiero servirte. Quiero darte, Señor, a ti un sacrificio, Señor, de alabanza a través de mi servicio, de adoración a través de mi servicio, porque estoy agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y una iglesia en victoria le da el mejor aplauso al Señor en esta mañana.